Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Les saludamos en el amor del Señor y le damos gracias a Él por tener la bella oportunidad de estar nuevamente juntos aprendiendo de su palabra. Qué hermosa bendición tenemos, ¿verdad? Ya en este último domingo de este año 2020, de poder reunirnos, aprender y conocer más acerca de la obra del Señor en nuestras vidas. Así que yo le voy a pedir que usted incline su rostro allí donde está y vamos a orar al Señor antes de entrar a la lección de hoy. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos concedes, por la bendición de poder estar juntos aprendiendo de ti, por tener la bendición, Dios, de este último domingo de este año, Señor. Gracias porque tu palabra no ha faltado a nuestras vidas y está presente y ha estado, Señor, animando nuestro espíritu a seguir adelante. Nos ha fortalecido, nos ha animado, nos ha consolado y también, Señor, hemos visto tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Yo le voy a pedir que rápidamente usted tenga a mano su Biblia, tenga a mano también un cuaderno para estar tomando nota de lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Durante estos domingos hemos estado viendo acerca de la santificación en el Nuevo Testamento y vamos a hacer un repaso de la clase anterior, en donde nuestro hermano Jorge Galvez nos estuvo compartiendo la primera parte de la santificación en el Nuevo Testamento. Primero que todo, vamos a recordar santificar. ¿Qué significa? Santificar significa hacer santo, apartar, dedicar y consagrar. El Espíritu Santo nos hace santos, nos aparta, nos dedica y nos consagra nuestra vida para el servicio de nuestro Dios. La muerte de Jesús hizo posible hacernos limpios de nuestros pecados y santos a los que no lo somos. A través de la muerte, recordemos, de Jesús, Jesús nos hizo aptos, ¿verdad?, al aceptarle en nuestro corazón para estar delante de Dios Padre. En el proceso de santificación tenemos, primeramente, el Espíritu Santo nos convence al mundo. ¿De qué convence al mundo? El Espíritu Santo. Primeramente, del pecado. Recordemos que pecado es todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que a Dios eh, le ofende, ¿verdad? Y también el Espíritu Santo en este proceso de santificación nos da testimonio de Cristo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida de quién es Cristo y también confirma la palabra de Dios en nuestros corazones. En el proceso de santificación también purifica al creyente. Y ahí vamos a encontrar en 2 Tesalonicenses 2:13, en Primera de Pedro 1 y 2 y en Primera de Corintios 6, versículo 11. Ahora, después de haber hecho el repaso de la semana pasada, vamos a entrar de lleno a estudiar la lección de hoy. En el paso número 3 de este proceso de santificación que aparece en el Nuevo Testamento, nosotros vamos a encontrar que el Espíritu Santo realiza la justicia en el creyente, realiza la justicia en el Hijo de Dios, es decir, en nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente nos dice así: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Esto lo dijo Jesús a sus discípulos.
Y nos recuerda a nosotros también que tenemos, ¿verdad?, al Espíritu Santo, quien está con nosotros y nos defiende, ¿ya? Y nos enseña también la palabra del Señor. Hay 3 formas adicionales en las que el Espíritu Santo obra con el creyente, ¿ya? Uno, santifica continuamente con respecto al pecado. Nosotros pecamos a diario. A cada instante nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro ADN el pecar. Nosotros, como dice la palabra, si nosotros nos llamamos que no hemos pecado, nos llamamos a nosotros mismos mentirosos, ¿ya? Porque nosotros pecamos, le fallamos a Dios. Pero el Espíritu Santo obra en nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda a no pecar. Y cuando está el lado de la tentación, el Espíritu Santo está allí como una alarma, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, diciéndonos que no lo debemos hacer. Nos santifica, nos aparta continuamente del pecado. También libra cada vez más al creyente de las realidades del pecado, ¿ya? Nos libra. Nos libra, ¿verdad? Para no hacerlo. ¿Ya? La realidad del pecado. ¿Cuáles son? Esas que nos hacen fallar delante de Dios. Aquellas realidades que nos llevan, ¿verdad? A no poder tener una comunión perfecta con el Señor, ¿verdad? A través de pecar. Ahora bien, también usa a los creyentes para que ayuden en la obra de santificación. ¿De qué forma? Nosotros, ¿verdad? Ayudamos, ¿verdad? En la obra de santificación. Y esto lo hacemos, ¿verdad? A través de la oración. Cuán importante para nosotros es orar, de pedir al Señor que santifique, que se muestre, que ayude a nuestros hermanos a continuar en la labor del servicio en la obra del Señor y nos ayude a cada uno de nosotros para poder seguir en este camino a la presencia del Señor. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Que nosotros que hemos sido apartados para Él, nuestra vida tiene que estar, ¿verdad? Demostrando estas formas, ¿verdad? De santificación a los demás, ¿verdad? Y eso es importante, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, de que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor, dejar que el Espíritu Santo nos ayude, nos aliente, ¿verdad? Y permitir que el Espíritu Santo también trabaje en nuestras vidas y nos corrija cuando está mal, cuando estamos mal, que nos muestre qué es lo que a Dios no le agrada y dejar que el Espíritu Santo también trabaje en nuestros corazones. ¿Ya? Y eso es importante, mis hermanos, dejar que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y nos ayude a ir consagrándonos día a día en la presencia del Señor. ¿Cuáles son las consecuencias del proceso de santificación? ¿Ya? Y estas consecuencias son 4, ¿ya? Y ahora vamos a ver las 3 primeras. Dice, número 1, libres de condenación y de culpa. Allí en Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 20, nosotros vamos a encontrar que el Señor nos hizo libres de condenación y de culpa. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos libra de toda condenación y de toda culpa. ¿Ya? Ya no, nosotros no debemos sentirnos, ¿verdad? Culpables o sentirnos condenados, porque Dios ya a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos libró de toda condenación. Ya no somos condenados y de toda culpa.
Así que ese es uno de las consecuencias de este proceso de santificación, hacernos libres, ¿ya? De toda condenación y de toda culpa. También las consecuencias del proceso de santificación son el acceso continuo al Padre. Nosotros tenemos acceso continuo ya a través de Cristo delante del Padre. En Efesios, como aparece allí, Efesios capítulo 2, el versículo 18, dice así: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Por medio del mismo Espíritu Santo, nosotros tenemos acceso. Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y en dónde lo hizo? En la cruz del Calvario. Recordemos, ¿verdad?, que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, abrió, ¿verdad? Hizo de puente entre nosotros, entre la humanidad y Dios, que estaba separada por el pecado. También, ¿verdad? En este consecuencia del proceso de santificación en nuestras vidas, allí en el libro de Juan, en el capítulo 4, ¿verdad? Yo le voy a pedir que usted lo busque allí en su Biblia. En el versículo 23 y 24 dice: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y en este tiempo nosotros hemos estado, ¿verdad?, en este proceso de santificación, y yo creo que es nuestro pensamiento en común de que en este tiempo, en estos meses, en estos ya 9 meses, hemos estado en esto, adorando en espíritu y en verdad, adorando al Señor en nuestra intimidad, adorando a nuestro Dios en el Espíritu Santo nos ha llevado a buscarle más en este tiempo. ¿Ya? Así que recordemos esto. Y el cuarto punto, ¿verdad? En las consecuencias del proceso ya de santificación es que tienen al Espíritu Santo como las arras de su futura herencia. ¿Ya? Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 1, el versículo 14, en donde nos dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros tenemos en este proceso de santificación, tenemos al Espíritu Santo como garantía de que la herencia futura, ya, que Él nos prometió, se va a cumplir, ¿ya? Y de que Dios nos ha comprado para que seamos su pueblo. Usted y yo tenemos esta garantía. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, recordemos algo. Las consecuencias del proceso de santificación son 4. 1. Libres de condenación y de culpa. 2. Acceso continuo al Padre. 3. Que adoramos en espíritu y en verdad. Y 4. Tenemos al Espíritu Santo como garantía de nuestra futura herencia. También nosotros podemos ver que el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿ya?, los siguientes puntos. Y aquí yo voy a pedir que usted vaya junto conmigo con la Biblia corroborando lo que nosotros vamos a aprender en esta mañana. Primero, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da a nosotros, a los creyentes,
una comunión con el resto de los santos, con el resto del pueblo de Dios. Allí en Filipenses capítulo 2, el versículo 1, nos dice lo siguiente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Qué hermoso, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, el versículo número 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Es un desafío para nosotros, ¿verdad? Y también es un llamado de atención, de que nosotros tenemos que trabajar unánimes, tenemos que tener comunión, tenemos que apoyarnos los unos a los otros, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos, tenemos que ser humildes, considerando a los demás como mejores que nosotros mismos, ¿ya? También allí la otra que nos da el Espíritu Santo a nosotros es el consolarnos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Y cómo nos consolamos los unos a los otros? ¿Ya? Es decir, que nosotros tenemos que apañarnos, como se dice hoy en día. Tenemos que ayudarnos, tenemos que consolarnos. Si alguien está triste, ¿verdad? O está decaído, tenemos que decirle, vamos, ¿verdad? Podemos, a través de las promesas de Cristo, ¿verdad? Que están en la palabra del Señor, vamos a poder animarnos, consolarnos. Tenemos que aprender a escuchar, ¿verdad? A quien lo necesita, prestarle atención, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que ayudarnos a seguir adelante, consolándonos a quien está pasando un momento triste, a quien tiene un problema grave, tenemos que ayudarnos, ¿verdad? En lo posible. Nosotros también tenemos que darnos ánimos los unos a los otros y especialmente en este tiempo, ¿verdad? Que vemos las promesas cumplidas del Señor, ¿verdad? Vemos las profecías que se van cumpliendo y tenemos que darnos ánimo los unos a los otros para poder seguir adelante, ¿ya? En Hebreos capítulo 10, el versículo 24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, ¿ya? Y eso es importante, de animarnos unos a otros, de seguir, ¿verdad? Adelante. Siempre hay una ilustración acerca del pueblo de Dios, que somos un ejército, ¿verdad? Y en el ejército, cuando están en guerra, los soldados se animan unos a otros, se ayudan unos a otros, se consuelan unos a otros, trabajan en unidad para poder salir adelante de la batalla y que el enemigo no los deje atrás o no los mate o no los divida. Y cuando un soldado está tirado en el suelo, los demás van y les ayudan a levantarlo y a salvarle la vida. Exactamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos, es darnos ánimos los unos a los otros para que podamos levantarnos y podamos ayudarnos, ¿verdad? Y podamos sentir de que somos un cuerpo,
¿ya? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, de llevarnos a una comunión. Y en esta comunión nosotros nos consolamos, nos damos ánimo y también a amarnos unos a otros, ¿ya? Y eso es importante, de amarnos, de cuidarnos, de preocuparnos los unos de los otros. En Romanos capítulo 13, el versículo 8 nos dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. ¿Ya? Y eso es importante, debemos amarnos los unos a los otros, debemos amar a quien ha cometido un error, debemos amarnos a quien está en necesidad, también debemos amar a quien está en pecado, tenemos que amar a quien lo necesita, amar a la humanidad. Y otra cosa bien importante, y eso lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 12, el versículo 25, que es preocuparnos los unos de los otros. Dice, esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella, y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Ya? Y eso es lo importante. También nosotros vemos el ejemplo que se da acerca de nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, que es que somos un cuerpo. ¿Ya? Y es algo bien importante. Cuando a nosotros, ¿verdad? Nos pegamos en un dedo o nos hacemos una herida, todo el cuerpo, ¿verdad? Se resiente, todo el cuerpo se preocupa, ¿ya? El cuerpo físico. ¿Cuánto más en lo espiritual debemos preocuparnos los unos por los otros? Yo pienso que cada uno de nosotros en estos meses hemos visto la preocupación de nuestros hermanos y hemos estado preocupados. Y esa preocupación, el amarnos, el darnos ánimo, el consolarnos y en estar en comunión, hermanos, se ha reflejado en la cadena de oración que tenemos, el estar orando los unos por los otros, ¿verdad? Y ese es estar preocupados, eso es estar en un solo sentir. También en este proceso de santificación y la santificación en el Nuevo Testamento, como el punto número 4 y final, vemos lo siguiente, que el Espíritu Santo da poder al creyente. ¿Ya? ¿Y en qué forma le da poder? Quizás lo hemos leído más de alguna vez, pero lo vamos a volver a leer. Y en estas lecciones lo hemos leído una y otra vez, ¿ya? Y es en Hechos capítulo 1, el versículo 4 y 5, y el versículo 8 también vamos a leer. Dice así. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. ¿Y cuál fue ese regalo? El Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en el versículo 8 dice así. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo nos da el poder. ¿Ya? Y el bautismo en el Espíritu Santo, señal que simboliza que el nuevo pacto se halla a disposición de todos. ¿Ya? Jesús lo prometió, que era que iba a venir el consolador, el abogado defensor, el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Él iba a volver a Dios Padre, cuando ascendió, ¿verdad? Y ahí va a venir el Espíritu Santo. Y esto lo hemos visto y nosotros tenemos la certeza, ¿verdad?, de que el bautismo en el Espíritu Santo es real, ¿ya? Y una de las señales del bautismo
es el hablar en nuevas lenguas. Pero el Espíritu Santo nos da el poder. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos marca, nos pone un sello, ¿ya? Nos pone un sello de que somos hijos e hijas de Dios y nos da el poder, ¿ya? Nos da esa gana, nos da ese, a ver, ¿cómo poderle decir, hermano? Ese, nos pone pilas espirituales, ¿ya? Para poder testificar, ¿ya? Primeramente al mundo de que tiene que conocer a Cristo, ¿verdad? Como Señor y Salvador. También a testificar de la palabra del Señor a nuestros hermanos, de llevar la palabra del Señor, de testificar, de dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Durante este tiempo hemos visto, ¿verdad? Milagros de Dios a nuestro alrededor. Qué hermoso es poder ver y ser un testimonio real de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Ya? Dios no ha parado de trabajar, Dios no está en pandemia. Gloria a Dios por eso. Y Dios ha estado trabajando a nuestro alrededor y está llevando la palabra del Señor. Hay misioneros, hay hermanos que están yendo a evangelizar, como decía allí en Hechos, ¿verdad? En Jerusalén, a toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Pero nosotros también podemos testificar en nuestra casa, en nuestros vecinos, a nuestro alrededor, en nuestros amigos. Podemos testificar, ¿verdad?, del amor de nuestro Dios. Y también nos da poder. ¿Para qué? Para edificar. ¿Y de qué forma? A través de los dones. Y durante varias semanas nosotros vimos los dones que el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? El don de enseñar, el apóstol, el maestro, el profeta, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nos da ese poder para edificar, para edificarnos, para consolarnos, para animarnos a través de la palabra del Señor. Y en este tiempo hemos visto esto, ¿verdad? De los dones en acción de nuestros hermanos que han ido a visitar, aquellos hermanos que han estado allí yendo y ayudando a quienes nuestros hermanos lo han necesitado. Y qué hermoso poder ver esto, ¿verdad? En acción. Hemos visto al Espíritu Santo actuando en este tiempo en medio de su obra. Y algo bien importante, hermanos, y para finalizar la lección de hoy. El Espíritu Santo terminará la obra de santificación en nosotros cuando venga Cristo por nuestras vidas. En este momento nosotros estamos en un proceso de santificación. Estamos en este camino de santificarnos, de apartarnos, de separarnos, de dedicarnos, de consagrarnos al servicio de la obra del Señor, al servicio del Señor, ¿verdad? Pero hasta entonces tenemos la responsabilidad de purificarnos a nosotros mismos con la ayuda del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios dio a través de la ley rituales para la purificación, ¿ya? Y ellos tenían que purificarse en el Antiguo Testamento para presentarse delante de Dios. Mas nosotros ahora no tenemos que hacer esos rituales que aparecen en el Antiguo Testamento, pero sí nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, trabaje en su vida, mi hermano, mi hermana. Dejar que el Espíritu Santo nos prepare y nos vaya santificando, nos vaya apartando, ¿verdad? Bien dice la palabra del Señor, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Eh, el que no activaba, el que hacía pecado antes de aceptar a Cristo, ahora no lo haga y tiene que pedir ayuda al Espíritu Santo. En Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 2 y 3, dice así: queridos amigos, ya somos hijos de Dios
pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 6 dice lo siguiente: todo el que siga viviendo en Él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ayude y permitir que el Espíritu Santo termine la obra de santificación hasta cuando Cristo venga. Amén. Y como dice en Primera de Juan, que acabamos de leer, ¿ya? Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros y también, hermanos, permitir que el Espíritu Santo, y perdón que reitere tanto esto, dejar que el Espíritu Santo nos separe para Dios, dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y si hemos fallado y cuando fallamos a Dios, pidamos perdón, ¿ya? Y no volvamos a cometer lo mismo. Amén. Vamos a orar al Señor. Las gracias damos al Señor por esta lección de término acerca de la santificación en el Nuevo Testamento, en donde vimos estos 4 puntos, ¿verdad? Que son importantes, ¿ya? En el proceso de santificación nos convence, el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿verdad? También nos purifica, ya que el segundo punto. 3, nos realiza la justicia en nosotros. Y 4, nos da el poder. Amén. Yo voy a pedir que usted cierre sus ojos e incline su rostro. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, por esta lección tuya de poder, Padre Celestial, dejar al Espíritu Santo que nos ayude a seguir adelante en este mundo. Gracias te damos, oh Dios, por darnos al Espíritu Santo quien nos redarguye. Amén. De pecado, Dios. Gracias porque el Espíritu Santo nos ayuda a ser responsables delante de ti, a poder, Señor, limpiarnos, a poder estar mejores cada día. Y cuando pecamos, oh Dios, ayúdanos. Y que el Espíritu Santo nos ayude a rectificar y a cambiar, Señor, nuestro caminar y buscarte a ti, dejar que el Espíritu Santo nos llene de su presencia, oh Dios, y dejarte, Señor, de que tú termines la obra que un día comenzaste en la cruz. Gracias, Señor, y esperamos, Señor, cuando tú vengas por nuestras vidas y podamos, Señor, estar delante de ti puros, Señor, santos, limpios, Padre Celestial, ya sin nada de pecado. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor y le invitamos a ustedes a estar cada día buscando la presencia del Señor en medio de este tiempo maravilloso. Que el Señor les bendiga. Les deseo para ustedes ricas bendiciones en el año 2021. Muchas bendiciones y que el Señor sea con ustedes. Amén. Bendiciones.